Jesús para todos. Es más que una estampilla en un carro, una camiseta o en la pared aquí en el vestíbulo. Es el latido de nuestro corazón. Es nuestro llamado. Una iglesia para todas las personas. Vamos a explicar qué hacemos y cómo trabajamos para hacer a la iglesia así. Sean va a compartir con nosotras nuestros valores y ella va a explicar pro- otros programas y Tim va a explicar qué hacemos para las personas discapacitadas. Para ser socio aquí en la iglesia, esperamos que conectes en comunidad. No es lo mismo que como asistir. Quizás has estado aquí o has mirado en línea y nos encanta, pero hay una diferencia entre vernos y ser visto, estar visto. Entonces, necesitas ser parte de una cosa donde las personas pueden um, donde tú puedes ayudar a las otras personas. Mientras seguimos a Jesús, necesitamos conectarnos con otras personas aquí en la iglesia. Puedes alistarte con otros grupos que se reúnen normalmente todo el año o parte del año, pero el mejor grupo es el que en que tú estás. Tú estabas creado para hacer una diferencia. Cuando tú eres parte de la iglesia es más generosa, vibrante y diversa. Cuando tú sirves en un equipo en la iglesia, entonces usas los dones que Dios te dio. Todo pasa aquí porque de todas las personas que ofrecen sus talentos, sus recursos, su tiempo. Entonces, si tú eres nuevo aquí en la iglesia o vas a empezar a servir por primera vez, entonces es un paso grande y vas a seguir a Jesús más con este paso. Y si ya eres servidor aquí, serviente aquí en la iglesia, entonces gracias porque tú eres increíble. Si quieres alistarte a servir, necesitas ir a firstchristian.com/serve. El Ministerio para los Discapacitados. Somos una iglesia que cree que Jesús es para todos, todas las personas. Y hemos tenido un programa increíble y ofrecemos ministerios a los discapacitados, a las personas discapacitadas. Por muchos años hemos tenido un programa muy especial. Tenemos clases para las personas de la edad de 3 hasta adulto y tenemos ministerios en la comunidad también, programas para las familias, los guardianes y los proveedores. Tenemos un programa para adultos que es el mejor en toda la condado y es un programa para los discapacitados de distinción. Y me gustaría hablar de este programa. Es un programa de servicios durante el día para los adultos. Y si quieres hablar conmigo, háblame en cualquier momento. Si escuchas y piensas, Kyle, ¿a dónde voy desde aquí? Puedes ir para tomar tu próximo paso en hub.firstchristian.com para, para ser voluntario, para encontrar información de un grupo o del bautismo. Puedes puedes tomar un paso de fe y tomar tu próximo paso. Entonces tú puedes tener efecto en otra persona para que otra persona sepa que Jesús es para todos.
Hola, soy Tim. Este es mi amigo Brian. Estamos felices que estén aquí. Si estás en línea o si estás aquí, hemos orado por ti y por este día. Vamos a tener un día increíble. Seth va a ser líder con la música y entonces vamos a tener un hablador especial, como un invitado y la serie de la inequidad racial que tenemos aquí en los Estados Unidos y queremos tomar una situación negativa y crear una situación positiva para el futuro y las generaciones futuras. Y es muy importante que hablemos de eso como el cuerpo de Jesús. Si estás aquí, si estás en casa, necesitas agarrar las comuniones, las cosas para comunión, los elementos. Vamos a recordar la resurrección de Jesús por la comunidad. Y también puedes dar por ir en línea. Puedes mandar un texto con una cantidad a 84321. Puedes ir a firstchristian.com/give. Si estás aquí en persona, puedes poner en efectivo o cheque en las cajas en los túneles. En el segundo de el 2 de junio vamos a empezar una clase nueva que, que se trata de la reconciliación racial. Es un miércoles y puedes alistarte en hub.firstchristian.com para encontrar más información y continuar la conversación de la reconciliación racial. Si estás aquí por primera vez, queremos conocerte. Hay una tarjeta de conexiones, una tarjeta digital en hub.firstchristian.com y queremos conocerte. ¿Estás emocionado? Yo estoy emocionado. Vamos a empezar ahora. Gracias por estar aquí. Levántense para cantar. Hay letra en español en la pantalla hoy y puedes cantar en español si quieres. Conmigo. Está cantando en español. Oh,
celebremos mientras alguien rinde su vida al Señor por primera vez. Ella está aquí para estar bautizada y vamos a apoyarla en su decisión. Repítame, por favor. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Señor que vive, y lo quiero en mi corazón y como Salvador. Amén. Es increíble. Te bautizo en el nombre de Señor, Hijo y Espíritu Santo. Me encanta celebrar esos momentos. Y me gusta el dicho cuando alguien hace cuando una persona hace la decisión, cuando aceptamos al Jesús y al Espíritu Santo. Y cuando cantamos la canción que acabamos de cantar, que Él nos dé la visión para ver cómo Él ve. Aquí estamos aquí como hermanos en Jesucristo, personas que se parecen, no se parecen, son diferentes. Y estamos aquí unificados en Jesucristo. Y Jesús nos cambia, nos forma para vivir más como Él. Entonces voy a invitarte a tomar el pedacito de pan y la copita de jugo. Es como su cuerpo quebrado y su sangre. Entonces te invito en el silencio de los momentos que pienses en el sacrificio de Jesucristo y en su espíritu, el espíritu que vino adentro de ti para ayudarte a vivir más como Él. Pasa unos momentos para decirle gracias ahora. Dios, te doy gracias por tu amor increíble por nosotros. No lo merecimos, pero tú mandaste a tu Hijo que muriera en nuestro lugar para darnos libertad. Y yo oro que rindemos nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras vidas a tu voluntad y que te trabajes por nosotros también. Y que podamos ver a todas las personas como individuales y con personaje o con personalidad específica, y no importa cómo se ven, el color de su piel ni nada. Cada persona es una creación de ti, y que una persona que tú amas. Entonces, oramos en tu nombre. Amén.
Mírame, estamos en la imagen de Dios. Somos parte del orden de Dios. Dios no discrimina. Mírame, no soy diferente que ti. Dios te creó y me creó también. No compares nuestras complexiones. Mírame, es la hora de prepararte el corazón para ser de una parte del mensaje del reino de Dios. Un reino aparte. ¿Qué pasa, Iglesia First Christian? ¿Están listos? ¿Cómo están? ¿Están bien? Yo sé que ha hecho un, una semana muy calor, ¿verdad? Hacía mucho calor y yo estaba en un baile con mi hija y es una cita muy difícil con mi hija, y cuando ella estaba jugando con sus amigos, yo estaba hablando del seguro con los otros padres, ¿verdad? Estoy muy feliz si estás mirándonos en línea y estamos siguiendo con nuestra serie con un invitado especial que se llama Dan Singüesa, algo así. Lo siento, no conozco el apellido. Él trabaja aquí muy cerca, pero ha trabajado en California antes y yo lo oí hace unos meses en la Universidad de Malone en una conferencia, y yo le pedí que él trajera su mensaje aquí a esta iglesia. Él es muy sabio y estoy tan agradecido que él puede estar aquí, y yo creo que van a recibir una bendición. Esta no es una conversación política. Voy a continuar a decirlo. No es una conversación política. Y yo sé que los políticos han robado algunas cosas para usar, pero tenemos que decir que es una conversación del Evangelio y de Jesús. Y quizás haya momentos en este sermón cuando Jesús te pisa en los deditos, pero si si no, tú necesitas trabajar en eso con Jesús. Pero quiero darles otros anuncios. Durante la serie, si tienes preguntas que tiene que ver con la raza, la reconciliación racial, o preguntas que quieres hacer a unos negros pero no tienes amigos negros, entonces puedes mandar un mensaje, un texto al número en la pantalla para hacer la pregunta, y vamos a tener personas en el escenario en la próxima semana para contestar las preguntas, y no podemos hacerlo sin tus preguntas. Entonces, también si quieres continuar esta conversación en el próximo mes cuando empezamos una serie nueva, vamos a tener una clase que se llama Sé el Puente, para continuar la conversación con otras personas diferentes y cómo la iglesia puede tomar los próximos pasos para ayudar y entender y trabajar con las personas que no nos parecen. Si estás en línea, si estás mirando en línea, por favor,
usa comparte, el botón comparte. Voy a orar. Dios, um, te invitamos a este periodo de tiempo, quitar las fronteras entre nosotros para que estemos abiertos al Espíritu en nuestras vidas. Y estoy tan agradecido por Dan y su ministerio y su comunicación, porque él comunica tu palabra y que escuchemos bien. En el nombre de Jesús, un aplauso para Dan, por favor. Buenos días, First Christian. Perdóname si digo First Friends, porque yo no, hay un millón de iglesias que se llama Primera Iglesia, ¿verdad? Primera Friends, Primera Christian. Gracias por la invitación y que me dejen estar aquí. Una introducción. Yo soy el negro de la calle. Las personas no saben reírse o no si yo digo negro. Yo soy el director de los deportes en la iglesia First Friends. Te he visto antes en las ligas. Vamos a encontrar personas para tu iglesia y para nuestra iglesia. Es para el reino de Dios solo. Estoy casada con mi esposa por 8 años. Tenemos 3 hijos, un bebé de 8 meses, uno que tiene 4 años y uno en el medio. Y tenemos 3 hijas. Son una alegría en mi vida. Esta mañana ustedes han estado hablando del racismo pero en realidad la reconciliación racial, y yo quiero aplaudir a los líderes en esta iglesia porque hay muchas iglesias que no quieren hablar de este tópico y es una cosa política, a la derecha, a la izquierda, entonces lo ignoran, pero es un tópico que necesitamos hablar. Gracias por estar involucrado en esta conversación del evangelio. Y como vimos en la semana pasada, mi esperanza para hoy, tengo unas cosas. Yo tengo problemas con el micrófono. Siempre me pasa a mí. Estoy acostumbrado. Un aplauso por Jerry, por favor. Es el hombre, él me cuida muy bien hoy. Entonces, mis esperanzas para hoy, espero que escuches mi corazón y en esta conversación, porque lo que oyen muchas personas es la frustración obvia y tal vez la ira, porque cuando tú lees de la segregación y las personas colgadas, yo me veo víctima en estas situaciones. Entonces hay frustración y ira, pero por favor no malentiendes. Es más pasión que ira. Es pasión que viene del evangelio que dice que no es correcto. Génesis 1:1 dice que yo estaba creído en la imagen de Dios. Espero que aprenda algo nuevo hoy o que se sienta inspirado a aprender algo nuevo. No soy experto, no sé todo de este tópico. Yo estoy en el proceso de santificación como ustedes y quizás diga cosas
correcto. Um, yo quiero, yo quiero guiarte para encontrar más información y no queremos que las personas de color sean tus profesores porque estamos frustrados, estamos enojados y entonces te va a frustrar. Pero lo que ayuda es que si tú miras los documentarios, si tú leas los libros, si tú escuches los podcasts y entonces espero que aprendas algo nuevo y espero que escuches de Jesús esta mañana porque es una conversación del Evangelio. Es, y espero que las palabras de Jesús vengan del libro, de la Biblia, para darte un desafío y para tener la conversación. Ok, vamos a empezar en las escrituras en Josué 22. Voy a dar un sumario breve porque el Testamento Viejo, porque hay un modelo bíblico para la reconciliación racial y había dos grupos para tener una conversación y ellos entendían lo que necesitaba pasar. Había los tribus de Israel y ellos cruzaron el río Jordán para encontrar la tierra prometida y Dios les dio la tierra. Entonces lo- los tribus dividieron la tierra entre los tribus, pero no había bastante tierra y hay tres tribus que no tenía bastante tierra, excepto al otro lado del río Jordán. Entonces los tribus van para, para construir un altar a Dios al otro lado del río y los tribus al este del río les preguntan, ¿por qué estás construyendo un altar? Ellos tenían muchas preguntas de este proceso y querían empezar una guerra, pero primero mandaron a unos hombres que vayan a hablar con los tribus revolucionarios, rebeldes, ¿verdad? ¿Qué hacen? Ellos preguntaron. ¿Por qué construyes un altar de ídolos o algo? Y los tribus oestes y, y los tribus dijeron, ¿podemos hablar? Y entonces ellos explicaron, es un altar como un recuerdo. No, no adoramos al altar, una cosa hecha de hombre, no. Adoramos al Dios, el mismo Dios que ustedes adoran. Y Él nos dio la tierra prometida. Y es, es un recuerdo para unificarnos con ustedes, que aunque estemos aquí en el este, somos parte de ti, parte de ustedes en el oeste y adoramos al uno Dios, el verdadero Dios. Y el delegado dijo, oh, eso es muy bueno. Ellos solo quieren estar unificados con nosotros. Entonces, en versículo
el último versículo dice, un testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. ¿Y por qué no podemos decir, oh, vivían felices por el resto de su vida? Pero sabemos que no es así. El cuento, la historia continúa, ¿verdad? Especialmente en las personas de Israel. eh, Están divididos y trabajan o um, tienen guerras de la tierra, hay reyes y hay reyes diferentes y jueces diferentes por mucho tiempo, pero en este momento tenían el mismo de Dios y todo estaba bien. Y lo que necesitamos para la reconciliación es tener un Dios común y también tener la historia común y la memoria común. ¿Qué hacemos entonces? El pastor Ryan te ha dado una cosa que se llama Sé el puente. Sí, ellos en Josué 22, ellos tenían una reunión de Sé el puente. Es una conversación de personas diferentes para, para tener las conversaciones difíciles para entendernos el uno al otro. Necesitamos tener una historia común, una memoria común para adorar a nuestro Dios en común. Si, si tú puedes vivir, sudar, trabajar, entonces estás hecho en el mismo imagen de Dios, la misma imagen de Dios. Vamos a mirar la historia de este país un poquito. Pero la pregunta que tengo muchas veces es que recibo muchas veces, ¿por qué se menciona el pasado? No se puede ignorar la historia familiar, la historia de las relaciones, la historia de la iglesia, etc. Si no nos ocupamos de nuestro pasado familiar, nunca podremos ocuparnos de nuestro presente divisivo para tener un futuro redentor y restaurador. Entonces, el pastor Eric Mason lo dice, si no nos ocupamos de nuestro pasado familiar, nunca podremos ocuparnos de nuestro presente divisivo para tener un futuro redentor y restaurador. Él lo dice otra vez. Tenemos que aprender de la historia para que podamos cambiar al presente. Cuando yo veo aquí hay muchas caras blancas, la mayoría. Entonces si vamos a adorar juntos, eventualmente, porque el Apocalipsis dice que vamos a adorar juntos, todas las personas diferentes. Entonces, ¿qué pasó en la historia para crear esta división? Vamos a pasar por 500 años de la historia en 10 minutos. Entonces, tú necesitas aprender y encontrar más recursos para ti mismo. Tienes que buscar recursos aquí en la iglesia. Próximos pasos. Puedo alistarme a la clase C, el puente. Lee un libro. Google la información. Vamos a empezar con la esclavitud. Por 300 años había una migración enforzada en la esclavitud en la ruta transatlántica, ¿verdad?
y ellos estaban en los barcos entre 3 hasta 6 meses y estaban vendiendo las personas en las costas de los Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Y había un proceso de quitarles a los negros su cultura y cuando yo me mudé, mi familia y yo nos mudamos de Kenia cuando tenía 9 años. Yo miré el programa Roots y hay una imagen cuando Kunta Kinte estaba atado a un árbol y ellos estaban golpeándolo para cambiar su nombre de Kunta Kinte hasta Toby y les quitó su nombre y su cultura y las colonias encontraron y crearon leyes para los esclavos para mantenerlos en eran propiedad como ganado, ¿verdad? Y ovejas y como los otros animales en la plantación, en la ranchera y por 200 más años había entonces había el presidente Abraham Lincoln y él emancipó a los esclavos y la guerra se luchó por la esclavitud y había muchos cristianos que lucharon para guardar el sistema de, de esclavitud. Y Abraham Lincoln firmó la proclamación de emancipación en 1864, pero la noticia no voló en este caso. Entonces, si no entiendes Juneteenth, necesitas encontrar la información por internet porque los esclavos en Texas no sabían que estaban libres hasta 2 años, hasta que 2 años después de la emancipación. Y Texas es muy grande y bueno, esta es la historia. Puedes encontrar la información. Tú puedes encontrar los hechos. Entonces, la reconstrucción después de la guerra civil. Después de la guerra había 10 años cuando las personas negras celebraron su libertad, ellos agarraron al sueño americano y tenían oficios en las comunidades, abrieron escuelas para sus niños, todo. Y en Sur Carolina, Hilton Head y hasta la Florida había un terreno para los esclavos, las familias negras, y les dio la tierra y una mula, 40 hectáreas y una mula o algo así, pero en el mismo año
después del asesinato de Lincoln, Andrew Jackson cambió la ley y les dio la tierra a los blancos otra vez. Entonces, cuando vas a Hilton Head, recuerdas que podía tener otros dueños. En 1877, Rutherford B. Hayes hecho un trato para cambiar para retomar el ejército del sur, y entonces todos cambió para los negros en el sur. Ellos no tenían derechos, habían asesinatos. Yo no puedo traducir tanto porque él está leyendo cosas que yo no sé. Y no tengo la información en mis apuntes aquí, lo siento. Entonces el racismo empezó a ser la ley, en realidad, separado pero igual, pero no era igual. No había nada igual con eso. Los negros dijeron, vamos a salir del sur. Entonces había una gran migración y fueron a las ciudades en el norte como Cleveland, Cincinnati, Detroit, Chicago, Nueva York. Ellos huyeron a las ciudades al norte, pero había más racismo no era tan obvio como en el sur, pero había racismo y había prácticas legales como las líneas rojas. Era una práctica legal cubierta por la Constitución, y los negros no podían mudarse a unas partes de la ciudad, y crearon un efecto dominó. ¿Por qué estamos tan segregados aquí? Es porque de la historia. Y porque de la falta de oportunidades en los 50 y 60 de 1900, había muchos líderes civiles que crearon el movimiento de derechos civiles, y había muchas mujeres que hicieron muchas cosas muy grandes para los hombres, como Martin Luther King Jr., como Harriet Tubman, Rosa Parks, mujeres muy importantes. Sin ellas no habría Martin Luther King. Ellas dijeron, no vamos a correr, vamos a luchar. Estamos protegidas por la conversación. Somos americanos, vamos a luchar. Y Martin Luther King vino y continuó su trabajo y lo llevó a otro nivel. Y con protestas sin violencia, empezó las leyes para derechos civiles en 1964 y 65. Él fue matado por su trabajo para dar oportunidades. Y él era pastor, él hizo su trabajo en el nombre de Dios, pero ellos lo mataron.
Entonces, ahora estamos en un movimiento moderno de derechos civiles. Y después de su asesinato había una confusión y había como una reconciliación barata, ¿verdad? La meta nunca es la diversidad. La meta es tener una conversación de evangelio, y cuando vemos la injusticia tenemos que llamarla así, y necesitamos recibir el llamado de Jesucristo para parar las injusticias a los otros. Okay, voy a decir algo muy cuidadosamente. No creo que pares de escuchar, porque lo que estoy aquí, porque las vidas negras importan. No estoy aquí porque del grupo Black Lives Matter. Estoy aquí, no, no me mandó una organización ni una política. No, Jesús me mandó para hablar, porque cuando veo a las personas, veo la imagen de Dios, y Jesús ve a personas para quien Él se murió en la cruz. Cuando vemos la historia de este país, en la historia no importaban las vidas de los negros. Yo no puedo imaginar, yo no puedo mentir de eso. Ahora, cosas son buenas, cosas son mejores, ¿verdad? Yo puedo estar aquí en este escenario y hablar con ustedes. Pero en el pasado no había pasado, no habría pasado. Okay, un hombre de color no podía hablar en la radio blanco, no podía hablar en una iglesia blanca. Entonces hay mucha confusión ahora. Okay, esta es una iglesia que dice Jesús salva, Jesús salva. Eso me hace querer llorar. No es mi Jesús. Es las personas dicen, oh, era lo que estaba pasando en el sur, pero esta iglesia, esta foto es de Oregon, el estado de Oregon, en el norte. Y quizás no, no era un domingo o por la noche, pero si miras muy cuidadosamente puedes ver a muchas personas en la iglesia que estaban celebrando este grupo, y hay confusión con muchos jóvenes porque ellos están leyendo la historia y ellos saben que la iglesia estaba parte del racismo, o, e- o ellos estaban mirando sin hacer nada, y ellos están leyendo cuentos de jóvenes que estaban colgados. Pero primero ellos, oh sí, tengo, la iglesia no. Oh,
yo tengo este cuento. Un masacre de Springfield. Asesinaron a unos hombres negros, los colgaron de los árboles y el domingo de Pascua la gente venía de la iglesia y consiguió recuerdos, partes del cuerpo como deditos, ropa y todo eso. 3 hombres. Y las personas fueron a la iglesia, alabaron a Jesús. Es confuso. ¿Por qué estamos aquí hoy? Quiero darles otra imagen. Cuando lo ves, ¿qué lo ves? ¿Quién lo ves? ¿Ves un criminal? ¿Ves a alguien alterado? ¿Ves a alguien que hizo un crimen? ¿O ves la imagen de Dios? ¿Ves a un padre con su hija? ¿Ves a un hermano, a un hijo? Vamos a tener el aniversario de su muerte en unos días. Y está en la mente de muchas personas. Pero hemos olvidado por qué pasó en el último verano. Era como un apocalipsis. Significa revelación. Aquello que está descubierto viene del griego. Es una palabra que literalmente significa quitar la tapa de algo. Y Dios quitó la tapa de algo que estaba debajo de la superficie. Él quería exponer y había muchas personas que saltaron para encontrar más información. Había iglesias que fueron a marchar en los desfiles, pero ahora muchas iglesias han olvidado lo que han pasado. No debemos olvidar. Ok, vamos a mirar en las escrituras otra vez en Hechos 1:8. Pero cuando vemos la historia en la Biblia, debemos recordar que Jesús estaba colgado públicamente en frente de una muchedumbre. Y antes de traer la salvación a todos, él sabía que tenía que morir en la cruz. Pero ¿para qué? En, en Galatas 5, dice, un momento, Galatas 5, 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, y idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En su versión dice, yo puedo continuar con la lista de cosas malas. Y Jesús puso el racismo y el odio en la cruz. Y cuando volvió y vivía y caminaba con sus discípulos
En Hechos número 1 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra, a todas las naciones, a todas las gentes, a todas las personas. Es un llamado que sean testigos. Y él puso racismo en la cruz. Y si tú quieres ser testigo, si tú quieres ser seguidor de Jesús, tienes que decir algo. Jesús está llamando a sus discípulos a dar testimonio del Evangelio de Cristo a todas las naciones. ¿Serás testigo del Evangelio para todos los pueblos? En el griego, la palabra testigo es lo mismo como mártir. ¿Sabes qué es un mártir? Un mártir es alguien que muere por una causa. Jesús está llamando a sus discípulos que tengan la voluntad para dejar lo que sea. Ok, y el racismo, decimos, no soy racista. El racismo es algo que pasa en otra parte. Pero cuando leemos las escrituras, vemos que Jesús nos llama para ser testigo. Y ser testigo tiene requisitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ellos han empezado la música. ¿Qué vamos a hacer? Voy a orar y quiero que hagas el trabajo, que leas un libro, que te alistes con el grupo de Be the Bridge, que hables con Jesús. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres tan gracioso, tú tienes gracia, tú tienes misericordia para nosotros y que tú eres poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Para encontrar más información, hub.firstchristian.com. Otro aplauso por Dan, Pastor Dan. Estaba sentándome ahí y una cosa que estaba pensando es un tipo muy grande que necesitamos oír en la iglesia. Para ser una persona de color en frente de una congregación que no conoce y la mayoría son blancos aquí, y qué cosas están pasando por su mente, y él tenía que decirnos cosas muy difíciles. Es difícil oír esta historia, pero estoy tan agradecido por él y su mensaje. No es solo una lección de la historia, sino porque hay muchas personas que dicen, ¿por qué no podemos dejar el pasado en el pasado? Pero, por favor, miren alrededor de nosotros. El reino es más grande. El reino es más grande que
lo que hemos aceptado aquí. Y esta es una iglesia muy buena, muy bonita, pero hay cosas que ha pasado en la historia de la iglesia para, para llegar a ser en el domingo por la mañana es la hora más segregada de toda la semana. Y no, y no quiero decir es solo un problema de esa iglesia, First Christian Church, es un problema de la iglesia más grande. Tenemos trabajo que hacer y con empieza con entender y escuchar y oír. Entonces estoy tan agradecido por él y estoy agradecido por ustedes que, que tienen la voluntad de abrir el corazón y decir, Jesús, ¿qué quieres enseñarme? ¿Cómo quieres cambiarme? Porque empieza con el entendimiento, hasta la empatía, hasta la compasión, hasta que podamos amar como Jesús ama. Gracias por estar aquí. Gracias por mirar en línea. Si quieres aprender más información de la clase Be the Bridge, puedes ir a hub.firstchristian.com. Otro aplauso para Pastor Dan otra vez. Que tenga muy buen domingo. Hasta la próxima semana.